dando a entender la importancia de estos hombres, tanto de los apóstoles como de los profetas. Dios todavía nos está dando tiempo. Lo que mi deseo es que todos los que oigan estos audios que Dios me permite grabar sean llenos de Dios. Mi misma persona deseo ser lleno de Dios. Todos somos necesitados del Espíritu Santo cada segundo de nuestra vida. Las fuerzas son muy malas, son muy grandes, las que están en el planeta Tierra. Son millones de malos espíritus. Pero si tú y yo nos encomendamos a Dios mucho y nos apartamos de la basura del mundo, el que antes robaba ya no robe más. El que antes mentía ya no mienta más. Y así sucesivamente, cada pecado de que tú hacías o yo hacía, ya no lo hagamos más. Para poder ir subiendo. La meta es ir subiendo. Sabes que los que practican la brujería, según su entendimiento, es hacia abajo. Tienen que ir escalando hacia abajo, bajando hacia abajo. Pero tú y yo tenemos que escalar, subir hacia arriba. Para poder llegar al nivel que Dios quiere. Para irnos con Él. No necesariamente tiene que venir el fin del mundo para irnos con el Señor Jesús. Tú te puedes ir con el Señor Jesús ya dentro de un segundo más, y yo también. Por eso es que necesitamos estar preparados. Hay una parte donde dice, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde irá a parar el impío y el pecador? Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde irá a parar el impío y el pecador? Tú y yo tenemos que ser uno de esos justos para irnos con Dios. Dios tenga misericordia de mí. Dios tenga misericordia del que está oyendo este audio. De los millones que lo han oído ya. Por fe. Ruego a Dios que no he nacido de gusto en este planeta Tierra. Tengo fe que no he nacido de gusto. Por las palabras que he oído que Dios me ha dicho dormido. Desde que me bautizaron en su nombre, que es Jesús. Nunca se me olvidará las palabras que el Señor Jesús me dijo. Levántate a orar. Hijo mío, levántate a orar. No esperes que te diga la segunda vez. Esas palabras me las dijo Dios a mi persona y te las está diciendo a ti mismo ahorita mismo. No se te olviden jamás. Agárralas como yo las ando. Y le ruego a Dios cada día, por favor ayúdame a hacer lo que tú quieres que yo haga. Dios tiene poder para darte talentos. Él me dio el talento de cantarle. Él me dio el talento de evangelizar. Él me dio el talento de soñar. Dios me mostró en 2 ocasiones en Honduras personas que iban a morir y murieron. Por ahí está en alguno de los audios que parecen como insignificantes, pero por ahí está, donde lo he grabado. Y hay alguien que me dice, pero es que eso
No es tan importante, solo fueron 2 veces. Le digo yo a la persona, pero aunque hubieran sido animales los que se hayan muerto, son seres vivos. Y no fueron animales, fueron humanos. Y por eso le pongo atención a eso. Les digo yo a las personas. En 2 ocasiones escuché la voz de Dios. El primero lo atropelló un carro y murió. Y la segunda persona ya estaba enferma, pero se bautizó antes de morir. Por eso le pongo atención a estos talentos que Dios me ha dado. La primera persona que murió, no lo sé exactamente dónde Dios la tiene. La primera persona que murió después que Dios me la mostró, yo no estaba cuando pasó. Andaba fuera del país, de Honduras. Después que yo regresé, ya lo habían enterrado. Su madre me lo confirmó. Una madre no va a mentir lo que le pasó a su hijo. Y yo ya lo había soñado. Hoyos de enterrar personas, y escuché la voz de Dios que dijo, son para la familia de Hugo. Y lo repito porque eso fue lo que yo soñé. Se lo conté a mis pastores que yo tenía en ese momento, y ellos hablaron con el joven que apenas tenía 21 años. Yo tenía 19. Muy buena persona. Me invitaba a comer a su casa y todo. Me da compasión que haya muerto. Después de que pasó eso, yo lo volví a ver otra vez. En esta segunda vez que yo lo vi en sueño, él no me dio la cara. Tenía un sombrero. Y yo sabía que él era. Y lo único que puedo decir, que no lo vi en el reino de los cielos. Así es que no puedo asegurar que esté en el infierno. Cosas que cuento. No me da pena contarlos, porque son reales. No voy a estar perdiendo mi tiempo grabando este audio por puro gusto. Dios se encarga de todo. Hasta el momento. Su palabra me dice, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Aconsejo a los que oyen estos audios que los oigan con humildad, porque como lo dije al principio, cuando yo los oigo, Dios me da alegría. Y me quedo sorprendido con las palabras que Dios pone en mi boca. Él es la fuente de vida. Jesús es la luz del mundo. Jesús es el pan de vida. Jesús es la roca. Jesús es el agua de vida. Es un mar de salvación. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y como dice él mismo, nadie viene al Padre sino por mí. Entiendan ese versículo. Despacio. No dice nadie va al Padre. Dice, nadie viene al Padre sino por mí.
Un discípulo le preguntó y le dijo, eso está en San Juan 14 en adelante. Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le respondió, tanto tiempo que hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿No sabéis que el Padre que mora en mí, Él hace las obras? Que el Señor Jesús nos dé más entendimiento en su palabra. El Señor Jesús es tu Padre, es mi Padre. Él lo ha dicho. Cuando el apóstol le preguntó, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Ellos querían ver a otro, porque él hablaba mucho de su Padre. Pero el Señor Jesús le dice, tanto tiempo que hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Estas palabras son de Dios para el mundo entero. Entendimiento de la palabra de Dios para el mundo entero. El Señor Jesús ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él es tu Padre. El Señor Jesús es mi Padre. Él es padre de huérfanos y de viudas y defensor de viudas. Cuando comencé hablando de este audio, nunca me imagino lo que Dios va a poner en mí. Yo no arreglo nada como arreglan muchos antes de predicar algo. Si tú tenés al Señor Jesús, eso es todo. Él se encargará de poner las palabras en tu boca para lo que has de hablar a las personas. Y ese es mi meta. El Señor Jesús fue al monte a orar, a un desierto. Yo he estado en un lugar haciendo 7 días, 6 noches de ayuno. En otro lugar 5, 4 días. 5 días, 4 noches. Esos son los montes espirituales. Puede ser una casa a donde Dios te ponga. Él sabe en el momento correcto que te va a poner a hacerlo, y a mí también. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esas palabras son muy serias. El Señor Jesús lo ha dicho. Nadie viene al Padre sino por mí. Solo imagínate ver al Señor Jesús que está enfrente tuyo y el Señor Jesús te está diciendo eso. Nadie viene al Padre sino por mí.
Fue muy derecho él en decir eso. No dijo, nadie va al Padre. A un segundo Dios. Hay que entender la palabra de Dios. Cuando no la entendemos, tenemos que pedirle a Él y Él se encargará de darnos entendimiento. Él dice en su palabra, y el Espíritu os guiará hacia toda verdad. Su palabra dice, Dios es Espíritu, y tales adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad. Y vendrá el día donde los adoradores le adorarán en espíritu y en verdad. Eso dice el Señor Jesús. Si vosotros siendo malos sabed dar buenas dádivas a vuestros hijos, vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a sus escogidos que le claman de día y de noche. Tú y yo tenemos que llegar a ese nivel de clamarle a Él de día y de noche. No orar, sino clamar, dice la palabra de Dios. Por supuesto, orar es válido también. Pero la palabra clamar es algo más. Y eso ha dicho su palabra. Vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a sus escogidos que le claman de día y de noche. No dice que le oran. Por supuesto, no se descarta. El orar es importante, pero el clamor es más importante. Cada cosa tiene su nivel. El Señor Jesús les bendiga. Y que este audio que he grabado sea para que logremos entrar por las puertas de la gran ciudad. Como dice su palabra, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho del árbol de la vida y entrar por las puertas en la gran ciudad. ¿Cuál ciudad? La que habla Apocalipsis 21 y 22. Allí habla la palabra de Dios acerca de esta gran ciudad que Dios quiere que la conozcamos. Si tú estás preparado y sales del cuerpo en cualquier segundo, y yo también, Él nos va a llevar a conocer esa gran ciudad y entraremos por las puertas. Pero, tristemente, miles, millones, en vez de entrar por las puertas de la gran ciudad del tercer cielo, están entrando a las puertas del infierno en el centro de la tierra, a sufrir y a llorar, hasta que Dios diga: escoge pues lo que dice la palabra de Dios. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas en la gran ciudad. En cualquier segundo puede ser.